Teniendo ya toda la estructura definida de nuestra clase de usuarios dentro del modelo, con todos sus respectivos métodos diseñados, el método agregar, el método get para listar los datos, el método de traer los datos a partir de un ID, el método actualizar y el método eliminar, estos métodos serán la estructura que vamos a utilizar en cada uno de nuestros modelos, por lo que es fácil, como realizamos en el video anterior, realizar el copiado y pegado de cada uno de los métodos que hayamos definido. Entonces, para ahorrar tiempo de grabación y para que sea más cómodo para ustedes y sea un reto de que vayan diseñando sus propios modelos, entonces yo ya me adelanté y realicé los modelos de cada uno de los siguientes módulos. En módulo de docentes realicé lo siguiente: requerir la clase conexión, realicé la herencia de la clase conexión como clase padre, el mismo proceso que en la clase de administradores y usuarios. Hago llamado al constructor de la clase padre, en este caso la clase conexión. Creo un método agregar que recibe, igual que administradores, recibe el nombre, el apellido, el usuario y la password. Y simplemente lo que cambia eso en relación con administradores es que ahora el perfil que vamos a guardar va a ser el perfil de docente. Recuerda que aquí seteamos en qué datos qué columnas queremos insertar. Tenemos definido nombre, apellido, usuario, password, hasta aquí vamos bien, y aquí ya especificamos que queremos en el perfil registrar un docente. El estado va a ser igual activo. El proceso es el mismo, redirigimos a las mismas páginas, redirigimos a index en caso de que la inserción sea correcta y devolvemos a agregar en caso de que haya ocurrido algún error. Entonces el método es prácticamente el mismo, lo único que cambia es la palabra docente en el perfil. Por medio de get es el mismo proceso y aquí simplemente debemos cambiar docente. Entonces tenemos un método de get para traer toda la información de los docentes. Cambia únicamente en relación con administradores el perfil del cual queremos listar la información. Get by ID, el mismo proceso. Traemos todos los usuarios que tengan un perfil de docente y que el ID cumpla con el ID que estamos solicitando en el método. No cambia igual la estructura para almacenar los datos dentro del array. El método actualizar recibe toda la información exceptuando el perfil como en administradores, porque el perfil implícitamente lo tenemos definido como administrador y no vamos a cambiar el mismo. Recuerden muy bien el uso del ID, eso es fundamental cuando estamos trabajando con modelo de vista controlador y en especial cuando lo hacemos con bases de datos, porque a partir del ID es que se realizan muchas operaciones en relación a las bases de datos, así que hay que tener mucho cuidado y practicar bastante la funcionalidad del ID. Entonces editamos la información, ese método es completamente igual al de administradores. Recibimos el ID del usuario, nombre, apellido, usuario, password y estado, y ya a partir de esto operamos. Y el método eliminar, que básicamente recibe el ID y la sentencia preparada dicta que vamos a eliminar el usuario que tenga el ID que recibimos como parámetro, y redireccionamos a las mismas partes. Este ya es la clase de docentes finalizada. Ya cuando empecemos a realizar los controladores y a realizar en sí la parte directiva, la parte divertida, que son ya las funcionalidades, veremos que todo esto debe estar correcto, y si hay algún error lo vamos corrigiendo en la medida de lo posible para que vayan conociendo cuáles son los errores comunes cuando trabajamos con PDO y con el patrón de diseño modelo vista controlador. Pasemos ahora a estudiantes. En el modelo de estudiante realizamos completamente lo mismo. Requerimos la conexión, hacemos herencia de la misma y con el constructor hacemos llamado al constructor de la clase padre, en este caso la clase conexión. El método agregar recibe aún más información, en este caso recibe el nombre, el apellido, el documento, el correo, la materia, el docente, el promedio final y la fecha. Esta es la información que recibe ya nuestro método agregar, que la información debe ir correlacionada directamente con los campos que tenemos en la base de datos. Veamos nombre, apellido, documento, correo, materia, docente, promedio y la fecha de registro respectivamente. De aquí tenemos esa información. Recordemos que el ID, al ser clave primaria, se registra automáticamente, entonces no tenemos problema en tener que especificarlo en nuestro método de inserción. Entonces preparamos nuestra sentencia, vinculamos cada uno de los valores a las variables,
realizamos los bin paran y redireccionamos en caso de que sea correcto o haya algún error en nuestra sentencia. Pasemos ahora al método actualizar. Recibe completamente toda la misma información y incluimos el ID, como en el caso anterior. Tener muy presente los ID, que a partir del ID se realizan muchas operaciones de base de datos, desde eliminar, actualizar hasta listar información. Así que hay que tener muy presente este valorcito. Entonces realizamos la sentencia preparada, creamos las variables en nuestra sentencia preparada, por medio de binparan las vinculamos, el ID con el ID, el nombre con el nombre, así sucesivamente. Finalmente ejecutamos, redireccionamos en caso de que sea correcto y redireccionamos en caso de que haya algún error. Ahora pasamos al método de eliminar, recibimos el ID y especificamos que vamos a eliminar de la tabla de estudiantes a un estudiante siempre y cuando se cumpla que el ID existe y que lo tiene alguna persona asignado. Binparan para vincular valores y ejecución y redirección. En el método get nos traemos a todos los estudiantes registrados en nuestra base de datos. Método getById nos traemos a todos los estudiantes registrados en nuestra base de datos, pero que cumplan con ese ID. Entonces únicamente obtendremos un registro en este método. Y ahora este método search más adelante lo voy a explicar, así que podemos hacer caso omiso a este. En la medida que voy explicando esto, puedes ir haciendo pausa del video para que realices la codificación de lo mismo, o si quieres hacerlo de forma autónoma y después comparar tus métodos con los realizados en este video, puedes hacerlo tranquilamente. Siéntete en libertad de hacer como te guste este proceso. Pasamos ahora el de materias, que es el más fácil de todos. Requerimos la conexión, extendemos la conexión, hacemos llamado al constructor de la clase conexión y empezamos a implementar los métodos. El método agregar simplemente recibe el nombre de la materia. E insertamos la materia, seteamos valores, ejecutamos y redireccionamos. Método get nos traemos todas las materias que tenemos. Método getById nos traemos específicamente una materia a partir del ID. Seteamos, ejecutamos. El método actualizar recibe el ID nuevamente y la materia. Y realizamos únicamente la actualización de la materia, del nombre de la materia, por medio del ID, siempre y cuando se cumpla la condicional. Esa condicional. Seteamos valores, ejecutamos. Y el método delete recibe el ID. Eliminamos la materia siempre y cuando se cumpla el ID. Seteamos y redireccionamos. Y ya el método el modelo de usuario lo teníamos ya implementado. Ahora ya podemos empezar la parte entre comillas más divertida, que va a ser vincular nuestros formularios con los controladores para hacer uso de estos métodos. Entonces ya vamos a hacer uso de modelo vista controlador en su mayor expresión. Así que los espero. Listo, ahora comencemos con la parte divertida de nuestro proceso, que ya es realizar todas las funciones de modelo vista controlador. Entonces, para empezar, haremos ya uso completo del patrón de diseño modelo vista controlador. Iniciaremos por nuestro formulario, el primero que creamos en nuestro proyecto, que es el de inicio de sesión, que recordemos que envía la información a este controlador, así que vayamos a esta ruta. Sabemos que se encuentra en el módulo de usuarios, en el folder de los controladores. El archivo se llama login.php y se encuentra en esa ruta. Usuarios, controladores, login. Usuarios, controladores, login. El proceso que realizaremos es que en este formulario contamos con dos campos, usuario y contraseña, que enviarán la información por el método post al siguiente archivo. Entonces, los nombres de estos names son como el nombre de las variables que tienen estos campos dentro de nuestro formulario, que cuando llenamos y le damos iniciar sesión, este envía los datos por este método a este archivo. Así que comencemos a codificar este proceso de inicio de sesión. Cuando los datos son enviados a este archivo lo que hará es procesarlos y realizar la implementación ahora sí del método que queramos inicialmente, llamado login, que recibe usuario y contraseña, que finalmente nos retornará verdadero o falso en caso de que el inicio de sesión sea correcto. Entonces comencemos a codificar este proceso. Lo primero que vamos a hacer es abrir etiquetas de PHP, como lo hemos hecho hasta el momento.
Lo siguiente es que, como vimos cuando trabajamos con la programación orientada a objetos, es que si queremos hacer uso de un método, de una clase específica, debemos requerir el archivo donde se encuentra la clase, crear un objeto del mismo y de ahí sí podemos realizar, utilizar ese método de dicha clase. Entonces en este caso estamos en el controlador de usuarios, entonces tenemos que requerir el modelo de usuarios, que sería este que tenemos aquí con el método login. Entonces comencemos, require ons, requerimos punto y coma. Entonces nos salimos de controladores con 2 puntos, ingresamos al folder de modelo y al archivo usuario.php. Listo, ya tenemos acceso al modelo, ya podemos crear los objetos que deseemos y realizar la implementación de los métodos. Entonces, lo consiguiente que vamos a hacer es verificar que se haga una petición post. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí lo que realizamos es que al momento de yo llenar los datos del formulario y darle en el botón enviar, se crea una petición post a la siguiente ruta, la ruta que se definía dentro del action. Y cuando no lo hago, sencillamente este proceso será falso. Entonces, si yo envío los datos, él me mostrará el siguiente mensaje: echo post. Me mostrará el mensaje de que yo envié un post, porque eso será verdadero. En caso de que no funcione o de que yo no envíe los datos por post, me mostrará no post, como por poner un ejemplo. Veamos cómo funciona. Cerremos aquí ya, vayamos aquí al inicio, la raíz de nuestro proyecto, el formulario de inicio de sesión, digamos cualquier cosa, Diego, contraseña 1, 2, 3, inicio de sesión. Aquí me dice tengo un error, veamos cuál es el error. Listo, creo que ya lo tengo. Aquí definimos que el archivo llamado usuario.php, pero en sí se llama usuarios.php. Definimos, guardamos, nos devolvemos, recargamos, damos Diego 1, 2, 3, iniciar sesión y nos muestra post. Vea la ruta que la tenemos aquí marcada: usuarios, controladores, login.php. Devolvámonos ahora. Ahí realicé la petición post y él me mostró, correcto, enviaste una petición post, y muestro el mensaje. En caso de que yo no envíe una petición post, veamos a continuación, usuarios, definimos la ruta, ingresamos y él me dice no post, es decir, no envío una petición. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a recibir nuestras variables. En caso de que el post sea correcto, recibimos las variables y aplicamos el método de iniciar sesión. En caso de que no suceda esto, realizamos una redirección header. Te mostramos aquí. En caso de que exista algún error al momento de yo enviar los datos y no lleguen por post, porque es el método que definimos, realizaremos lo siguiente: nos salimos de controladores, nos salimos de usuario y vamos para index.php. ¿Qué estamos haciendo aquí? Es que en caso de que no exista un post, devolveremos a las personas al index.php para que envíen los datos ahora sí por post en nuestro formulario. Veamos y verás. Yo envío cualquier dato, correcto, post. Pero si yo no envío datos, usuario, acá, yo envío eso, él me va a redirigir. Miren que ahora me mostró el mensaje de no post cuando yo no mandaba una petición. Pero si lo hago ahora, veamos otra vez, él automáticamente me va a redirigir de nuevo al formulario. Veamos el cambio en la ruta que tenemos aquí. De una me redirige, porque él no está recibiendo una petición de post. Ahora sí ya podemos recibir nuestras variables. Recuerda que recibimos una variable usuario y una que llama contraseña, pero recibimos aquí como password. Igual. Cuando enviamos los datos por post, debemos recibirlos con esta variable post, punto y coma, punto y coma. Entonces aquí es donde aplicamos los nombres que tienen nuestras variables en cada campo. En este caso, el formulario de inicio de sesión tiene el nombre de usuario para el campo de usuario y contraseña para el campo de contraseña. Asimismo tenemos de recibir estos datos. Veamos, usuario tal cual como se encuentra en el formulario. Recuerden que en el módulo anterior vimos cómo funcionaban el método post y el método get y cómo recibíamos los datos dentro de los controladores. Veamos, contraseña. Listo. Imprimamos estos datos, echo y echo.
En caso de que se envíe un post, recibimos los datos y los mostramos. Guardamos acá, volvamos. F5, digamos, mi usuario va a ser Diego y la contraseña 123. Iniciar sesión y me muestra Diego 123. Así que enviamos la información correctamente y la recibimos correctamente, que es lo importante. Entonces, ya estamos seguros de que las variables fueron bien recibidas y de que no hay problemas hasta el momento. Ahora podemos proceder a crear un objeto de nuestro modelo de usuarios, que lo creamos de la siguiente forma. Modelo va a ser igual a new usuarios. ¿De qué hago aquí? Usuarios. Tengo aquí, estoy creando un objeto de la clase usuarios. Veamos aquí, él me va a definir de una vez el modelo usuarios. Me crea un objeto y cuando creo el objeto ya puedo hacer a nuestro método login. Veamos cómo funciona. Entonces, login de modelo. Con ese objeto yo ya puedo acceder al método. Recordemos que con estos dos caracteres accedemos a los métodos. Que tenemos un método definido como login, que recibe dos parámetros, que son los que recibimos del formulario, usuario y password. Usuario y password. Ah, no, perdón. Los puse aquí en la declaración del objeto. Van aquí en el método login. Entonces, envío por post. Recibo la información. Creo un objeto y con el objeto accedo al método login y envío toda la información. Envío la información de usuario y contraseña para que sean procesadas dentro del login. Recordemos que este método que definimos aquí, login, retorna verdadero o falso. Entonces, veamos cómo queda esto. Entonces, imprimamos esto para ver cuál es el resultado de nuestro método de inicio de sesión. Entonces, veamos que tenemos en nuestra base de datos de usuarios. Tenemos un usuario que llama Diego Palacio y una contraseña 123. Veamos si tenemos el código bien hasta el momento, porque recordemos que este método ya lo implementamos. Debería estar funcional en el momento. Entonces probémoslo. Diego Palacio 123. Iniciar sesión. Te muestra 1. Recordamos cuando hablábamos de verdadero que ese true significaba 1 en PHP también. Entonces puede ser true o 1. En este caso obtuvimos un resultado verdadero. Para verificar eso, veamos inicio de sesión. Sesión correcto. Y comprobemos aquí. Doy F5 para volver a enviar los datos automáticamente y me dice inicio de sesión correcto. Te quiere decir que tenemos todo bien hasta el momento. Pongamos aquí otro mensajito en el false que diga ups, error. Y veámoslo funcionando. Escribamos cualquier cosa, va a decir ups, error, porque ese usuario y contraseña que escribí anteriormente no estaban implementados dentro de nuestra base de datos, por lo que no teníamos acceso. Entonces, si yo vuelvo a escribir Diego Palacio, contraseña 123, inicio de sesión, correcto. Listo. Entonces volvamos esto a verdadero y falso y realicemos aquí el siguiente proceso. Como esto nos retorna verdadero y falso, ¿cierto? Esto aquí nos retorna verdadero y falso, lo podemos incluir dentro de una condicional. Entonces, creamos una condicional que reciba el objeto y el llamado al método login con los dos respectivos variables. Entonces este bloque de código, como acabamos de ver, retorna verdadero y falso, por lo que lo podemos incluir dentro de una condicional. Entonces, si el inicio de sesión es correcto, el retorna true, entonces la condicional es correcta. Entonces, ¿qué hacemos donde la condicional sea correcto? Lo iniciamos en nuestro sistema, lo llevamos a una ruta específica que podemos definir nosotros, que en este caso será estudiantes page index. Entonces, cualquier persona que haya intentado ingresar a nuestro sistema, que tenga un usuario y contraseña, ya sea administrador o docente, lo llevaremos directamente a la ruta de estudiantes, al index de estudiantes. Y en caso de que el inicio de sesión sea erróneo, lo devolveremos de inicio a nuestro index.php de iniciar sesión. Entonces veamos cómo funciona. Si yo escribo cualquier dato, me devuelvo al formulario porque el inicio de sesión fue erróneo. Pero si yo escribo Diego Palacio 123, me lleva al index de .php. Entonces ahí ya tenemos los dos. Entonces, si yo escribo erróneamente 123 cualquier cosa, error. Pues si yo escribo Diego Palacio, obtengo inicio de sesión correcto y me lleva a la ruta que especificamos aquí. De esta forma ya culminamos con el formulario de inicio de sesión y con el controlador de login. Entonces resumamos. De este formulario de inicio de sesión definimos que será
enviar la información por el método POST, que será enviar al archivo login.php de controladores del módulo de usuarios, que enviaremos dos campos, usuario y contraseña. Y aquí en este formulario verificamos que la información que se haya enviado una información por el método POST. Si no es así, redirigimos al formulario de inicio de sesión para que sea enviada la información correctamente. Si es correcto que se envió una información por el método POST, recibimos dicha información. Creamos posteriormente un objeto de la clase usuarios, de la cual vamos a hacer uso del método login, y aquí ya podemos hacer uso de ese método. Vamos aquí para verlo eso un poco más amplio. Entonces, hacemos uso del método que nos devuelve verdadero o falso en caso de que sea correcto o erróneo en nuestro inicio de sesión. Si es verdadero, ingresamos al usuario en nuestro sistema. En este caso, definimos la ruta de estudiantes pageindex.php, que es el index de estudiantes. En caso de que ocurra algún error, devolvemos a la persona para nuestro formulario de inicio de sesión. Entonces, de esa forma tenemos culminado finalmente nuestro formulario de inicio de sesión. Ya tenemos un formulario funcional completamente, que en este caso es el inicio de sesión, que ahora veremos cómo fue que estas variables de nombre, ID y perfil fueron almacenadas dentro de nuestras sesiones. Ya que tenemos implementado por completo nuestro módulo de inicio de sesión, podemos pasar a realizar ya otros procesos dentro de lo que están las funcionalidades de nuestro proyecto. Ahora nos encontramos en nuestro proyecto de index.php. Entonces, si vamos por ejemplo a una ventana incógnito y accedemos a esta ruta, de una vamos a tener acceso. Lo que queremos lograr es que cuando una persona intente acceder a nuestras rutas específicas del proyecto, lo saque del sistema porque no tiene una sesión creada. Entonces, nosotros queremos que para que una persona tenga acceso a nuestra información, tenga que iniciar sesión para poder acceder a la misma. Si no inicia sesión, no va a poder hacerlo. ¿Cómo tenemos eso? Recuerda que cuando creamos la clase de usuarios, contamos con unos métodos que se llamaban validate session y validate session administrator. Entonces, ¿qué hacemos con estos métodos? Recordemos, este método se encarga de validar que si no existe una función, redirija a la persona para el formulario de inicio de sesión. Entonces, cuando yo intenté acceder por la URL a una ruta específica del proyecto, el método validate session se va a encargar de redirigir a esa persona a que primero inicie sesión antes de acceder a la ruta que está intentando. Entonces, empecemos por esta parte. Vámonos al page de index. Aquí, index. Listo. Entonces aquí abrimos etiquetas de PHP y comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es requerir la clase de usuarios, el modelo de usuarios. Vamos a revisar lo siguiente. Entonces, para llegar a esa ruta debemos salirnos de page, de estudiantes, ingresar a usuarios y al archivo de modelo y usuarios.php. De esa forma tengo acceso y puedo crear un objeto de la clase usuario. Entonces creémoslo. Modelo usuarios. Entonces igual a new usuarios. Ya tengo un objeto declarado de la clase de usuarios con el nombre modelo usuarios. Entonces ya con este objeto yo puedo realizar uso de los métodos de nuestra clase usuarios, que en este caso vamos a hacer uso del método validate session, que es este de aquí. Entonces llegamos aquí y listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí en el encabezado al principio de nuestro index de estudiantes realizamos la importación del modelo de usuarios. Creamos un objeto y por medio del objeto accedemos al método validate session de la clase usuarios. Entonces, ¿qué va a hacer? Eso es encargar de que cuando yo intente acceder por la URL a una ruta específica del proyecto, en este caso index, el método validate session se va a encargar de primero verificar si existe una sesión. Veamos aquí. Si no existe una sesión, de inmediato va a sacar la persona en nuestro sistema. En caso de que inicie, no va a hacer nada. Va a dejar que la persona continúe en la navegación de nuestro proyecto. Veamos ahora. Entonces, volvámonos al index de nuestro proyecto, index.php. Por casualidad, borremos aquí. Aquí ya tenemos la cookies de la sesión que iniciamos ahora mientras realizamos las pruebas de inicio de sesión. Quitemos esta. Entonces, veamos, listo.
Si yo intento ingresar a estudiantes, ¿vieron? Si yo ingreso a intentar a estudiantes index.php, él me va a sacar automáticamente porque yo no he iniciado sesión. Lo mismo que pasa con el controlador cuando enviamos la información por post. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Eso le brinda un poco más de seguridad a nuestro sistema, de que siempre que una persona intente iniciar sesión, que una persona intente ingresar a nuestro sistema sin iniciar sesión, de una lo redirija a nuestro formulario inicio sesión. Pero en caso de que yo inicie sesión, Diego Palacio 123, ahí sí podemos acceder y tenemos acceso a nuestro page de index.php, el módulo de estudiantes, sin ningún problema. Entonces, si yo intento ingresar con esa ruta en una nueva ventana en incógnito de ingreso, de una me lanza el index. Y si yo ingreso Diego Palacio 123, ahí sí tengo acceso. Entonces ya estamos haciendo uso de las sesiones en este caso. Entonces listo. Continuemos. Tenemos validate session, listo. Entonces lo que vamos a seguir ahora es que vamos ahora a mostrar todos nuestros usuarios, nuestros estudiantes en nuestra tablita que hemos declarado en el index de page de estudiantes. Entonces aquí vamos a encargarnos de mostrar toda la información de los estudiantes que tengamos registrados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ya requerimos a usuarios. Ahora tenemos que requerir aquí 11, perdón, 11. Ya vamos al archivo modelo estudiantes.php. Tenemos un error, modelo, listo. Ay, qué pena, modelo estudiantes.php.com. Creamos ahora un objeto de modelo, es el modelo de estudiantes. Vamos a ver aquí el objeto new estudiantes, qué pena, aquí es en plural, estudiantes. Entonces, ¿qué hacemos? Requerimos el modelo de estudiantes, creamos un objeto de la clase de estudiantes, por lo que ya tenemos acceso a los métodos de nuestra clase de estudiantes. Ahora bajemos aquí. En este tr es el que se encarga de mostrar fila tras fila dentro de nuestra tabla. Así que un tr representa un registro en nuestra base de datos. Veamos aquí. Si yo copio y pego ese tr, ahora me va a mostrar dos registros aquí en la tabla. Entonces, efectivamente, entonces lo que queremos hacer es mostrar un tr por cada uno de los estudiantes que se encuentren registrados en nuestra base de datos. Registremos un estudiante de prueba. En este caso registramos Diego Alejandro Palacio Valencia, pero así, Diego Alejandro Palacio Valencia, el documento cualquier número, el correo diego@gmail.com, la materia digamos que va a ser inglés, el docente va a ser Juan Zuluaga, el promedio va a ser de 90 y la fecha de registro será el primero. Entonces, continuar. Entonces ya tengo un registro aquí en nuestra base de datos. Entonces vamos a hacer que este registro que tenemos aquí plasmado en nuestra base de datos, mostrarlo en nuestra tabla. Entonces, para esto vamos a empezar a hacer uso de los métodos definidos en usuarios en estudiantes.php. Entonces cerramos esto y abrimos ahora nuestro modelo. Entonces vamos a hacer uso del método get, que nos va a traer todos los usuarios que se encuentran registrados. Entonces comencemos. Aquí, antes de iniciar el tr, vamos a declarar y hacer el llamado a nuestro método. Ya tenemos aquí el objeto creado de estudiantes. Vamos a hacer uso de este mismo. Entonces, vamos a crear una variable que llamará estudiantes, que me va a almacenar los estudiantes que vengan de la base de datos. Entonces, eso va a ser un arreglo que va a contener a los estudiantes que nuestro método get de estudiantes traiga. Entonces, ese método get me va a retornar un arreglo con todos los estudiantes de nuestra base de datos. Entonces, ese arreglo lo vamos a recorrer por medio de un for each. Pues yo primero quiero validar que el arreglo no venga vacío, o sea, que sea de diferente null, que tenga datos. Entonces, si el arreglo no tiene vacío, voy a recorrer el arreglo estudiantes. Entonces, recordemos el uso de for each, estudiante. Entonces, paso de estudiantes en plural a estudiante, para que diferenciemos bien. En este array contengo los estudiantes y aquí ya contengo particularmente un estudiante por cada recorrido. Similar a lo que sucedía con el ciclo while cuando yo realizaba este proceso. Yo tengo un result y aquí tengo un resultado por cada iteración de nuestro ciclo. Aquí obtenemos lo mismo.
Entonces, por medio de la variable estudiantes es que vamos a tener acceso a cada una de las columnas definidas en nuestra base de datos, que son estas: nombre, apellido, ID, documento. Entonces, listo. Entonces, eliminemos estas dos líneas. Entonces, queremos que se repita un TR dentro de cada iteración de nuestro ciclo. Entonces, esto debe estar dentro de nuestro for each. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Veamos. Entonces, aquí primero verificamos que existan estudiantes. Y encerramos esto fuera de nuestro TR para contener el mismo. Y realizamos el ciclo for each por cada TR que se registra en nuestra base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos los estudiantes, verificamos que existen estudiantes y recorremos los estudiantes. Dentro de esa variable estudiante va a estar la información de cada uno de estos. Entonces, hagamos uso. PHP estudiantes. Y ya accedo a cada una de las columnas de nuestra base de datos. ID de estudiante. Entonces veamos qué ocurre aquí. Aquí ya me muestra estudiante 1. Listo. Entonces, probemos mayormente la funcionalidad. En el nombre pongamos nombre. A ver cómo está nuestra base de datos. Está nombre en singular. Nombre de F5. Ya Diego Alejandro. Entonces ese nombre es el que tenemos almacenado en nuestra base de datos. Aquí tenemos apellido. Aquí tenemos documento. Aquí tenemos email o correo. Aquí está como correo. Correo. Aquí está como materia. Materia. Aquí está docente. Aquí está promedio. Promedio. Y aquí está la fecha de registro. Fecha de registro. Si yo le doy F5, ya tengo todos los campos que teníamos plasmados en nuestra base de datos ahora en nuestra tabla, porque de eso se encarga el método get, de traernos todos los datos de nuestra tabla de usuarios. Verificamos que existan datos dentro de la tabla y recorremos esos datos mostrando cada uno de los registros. Insertemos otro estudiante. En este caso, insertar Juan Fernando Rivera Ortega. Documento cualquier número. Correo va a ser Juan. Qué pena. Juan arroba gmail.com. La materia va a ser sociales. El docente va a ser Estefanía López. Y el promedio será de 100. La fecha de registro, digamos que fue 4 de octubre. Y registramos. Ya tengo dos registros aquí en nuestra base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que cuando yo le dé F5 aquí, debe mostrarme ya dos registros de nuestra base de datos con toda la misma información. Veamos. Efectivamente. Entonces, ya tenemos funcionando nuestro index.php en cuanto a listar la información dentro de nuestra tabla. Aquí simplemente concatenamos, para ver el porcentaje, para que sea un poco más estético, simplemente concatenamos el promedio que estamos imprimiendo con el signo de porcentaje. Entonces, listo. Recordemos aquí esto lleva a add.php, listo, editar.php y eliminar.php, listo. Ahora vamos a pasar con la funcionalidad de agregar estudiante, que como recordemos la opción la tenemos aquí en el índice de estudiantes. Tenemos la etiqueta A que nos lleva a add.php. Vayamos a nuestro formulario. Este se encuentra aquí. Si vamos al índice, tenemos aquí la opción de registrar estudiante. Si vamos a esa, nos lleva respectivamente al formulario, que cuenta con los siguientes campos: nombre, apellido, documento, correo, una opción para seleccionar las materias y una opción para seleccionar el docente, y aquí para registrar el promedio. Si vemos en nuestra base de datos estudiantes, esperemos a que cargue, tenemos la opción de registrar nombre, apellido, documento, correo, materia, docente, promedio y la fecha de registro. En ese formulario contamos con toda esta información menos la fecha de registro, dado que en el controlador agregaremos la fecha automáticamente del momento en el que se está realizando el registro. Entonces únicamente haremos la inserción directa en el formulario de los datos que tenemos aquí presentes. Para la lista desplegable de materias y docente, registré básicamente en la base de datos un docente, que sería, un docente, Miguel Ángel Cárdenas, que es este aquí,
para tenerlo aquí en la opción de la lista desplegable, el docente. Le vamos a listar y registré también 3 materias: sociales, inglés y matemáticas. Entonces esas son las materias que tendremos aquí listadas. Entonces podemos comenzar. Primero vayamos al add.php. Si vamos al add.php, aquí tenemos la opción para las materias y pues eliminamos esto porque ya lo vamos a agregar dinámicamente, lo mismo que esta opción. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero empecemos abriendo las etiquetas de PHP. Al igual que hicimos en el índice de estudiantes, vamos a agregar la opción de validar usuario. Entonces lo que tenemos que hacer es primero requerir la clase de usuarios. Entonces nos salimos de page, nos salimos de estudiantes y vamos para usuarios. Y vamos a usuarios, modelo usuarios.php. Creamos el objeto modelo usuarios igual a new usuarios. Tenemos ya creado nuestro objeto de usuarios. Ahora podemos acceder al modelo usuarios para llegar al método de validate session. Creo que está escrito así. Rectificamos. Efectivamente se encuentra aquí el validate session. Listo. Ahora vamos a requerir once y vamos a traernos el modelo de estudiantes. Aunque creo que en este caso no lo necesitamos. Simplemente necesitamos estos dos. Pero sí, para estos métodos de los docentes y de la materia, voy a crear un nuevo archivo. Este lo voy a crear en toda la raíz del proyecto, al igual que en conexión, y lo voy a llamar métodos. Métodos.php. Aquí en métodos voy a tener un modelo similar a este. Podemos copiar y pegar este aquí mismo y eliminar lo siguiente. Aquí voy a tener algunos métodos genéricos registrados. Ya les explico por qué. Simplemente van a ser métodos de abstracción de datos, o sea, selects. Entonces aquí cambiamos ese nombre para class métodos. Y vamos a extender de conexión igualmente y cambiamos la ruta porque ahora nos encontramos en la raíz, entonces no hay que especificar ni salirnos de muchas carpetas. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Métodos va a servir como una clase con opciones de conexión a la base de datos para métodos que vamos a utilizar a lo largo del proyecto. Por ejemplo, estamos en este caso en el módulo de estudiantes, pero mire que necesitamos saber materias y saber docentes. Entonces, para no redundar en el módulo de estudiantes, aquí creando un método de get docentes, un método de get materias, o tener que extender otras clases dentro de nuestro archivo add.php. Para términos generales, vamos a crear métodos y aquí vamos a crear un método get materias y ponemos materias y vamos a crear otro método que se llame, escribimos este public function get docentes. Van a ser métodos genéricos que vamos a utilizar a lo largo de nuestro proyecto. Entonces es bueno especificar un nuevo archivo donde están esos contenidos y podemos acceder desde cualquiera de nuestros index o de nuestro add o el delete.php. Podemos extender de ese modelo e implementar los métodos que estamos creando a continuación. Element igual a this db igual prepare select from usuarios where perfil es igual a docente. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos preguntando, oye, tráigame todos los usuarios siempre y cuando tengan el perfil de docente. No hay necesidad de hacer un bin para ni nada porque tenemos simplemente el dato quemado de docente. Entonces aquí ya podemos simplemente ejecutar execute y recorremos los resultados que obtengamos. While result igual a statement fetch. Bajamos rows y guardamos cada uno de los resultados.
azul. Y retornamos finalmente nuestro arreglo. Listo, tenemos un get materias y un get docentes. Volvamos aquí a add.php. Ahora vamos a requerir este archivo que acabamos de crear, que se encuentra. Nos salimos de page, nos salimos de estudiantes y agregamos el archivo de métodos.php. Ya simplemente hagamos un objeto modelo métodos igual a métodos igual a new métodos. Listo. Ya con este objeto métodos, ya con este objeto de la clase métodos podremos hacer uso ya de esos dos métodos que tenemos aquí declarados. Entonces, de aquí en add.php vamos a mostrar las materias de forma dinámica a partir de las que tengamos en nuestra base de datos. Entonces, creamos un array de materias donde vamos a almacenar el resultado de la extracción de la base de datos del método getMaterias. Listo. Aquí validamos que efectivamente si traigamos datos de la base de datos que sea diferente de null nuestro arreglo, y en caso de que sea diferente de null vamos a realizar el for each para recorrer el mismo materias as materia. Listo, entonces aquí dentro de este código irá nuestra opción de la lista desplegable, nuestro option. Aquí tendremos option php echo materia. Listo, como aquí dentro de los corchetes debe ir el nombre que está en nuestra base de datos, que es materia. Y miremos materia. Y en el value del option debe ir igualmente materia. Value materia. Entonces listo, vamos a alejar esto un poquito y veamos qué resultado tenemos aquí. Si vemos ahora la lista desplegable de materias, debería mostrarnos las 3 materias que tenemos implementadas en nuestra base de datos, que en estos momentos son sociales, inglés y matemáticas. Veamos el resultado. Ahora tenemos efectivamente sociales, inglés y matemáticas de forma dinámica. Si registramos otra materia que en nuestra base de datos, registramos física, la registramos y vamos a darle F5 aquí, ya tendremos 4 materias registradas. Obtenemos el resultado que deseamos. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos un nuevo modelo que llamaba métodos, que contendrá cada uno de los métodos genéricos que vamos a utilizar a lo largo del proyecto, porque por ejemplo ya cuando vayamos a editar un estudiante vamos a tener que hacer uso a través del get materias y del get docentes. Entonces por eso mismo es mejor encapsular todos esos métodos en una clase aparte, porque de pronto más adelante, siendo un proyecto más escalable, en un futuro en nuevos módulos tendríamos que hacer uso de métodos similares, entonces contenerlos en una sola parte es suficiente para la implementación del proyecto. Entonces listo, ya tenemos las materias listadas de forma dinámica. Hagamos el mismo proceso con docentes. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a abrir etiquetas de PHP, docentes, creamos un arreglo de nombre de docentes que va a contener a todos los docentes que tengamos de la base de datos. Método docentes igual modelo método, llama get docentes, el mismo que creamos en nuestro modelo de métodos. Verificamos que efectivamente docentes sea diferente de null, o sea que tenga información null, y si tiene información vamos a realizar un for each de docentes y docente. El docente en singular, ya tenemos los datos de un docente en específico, entonces podemos ya crear el option. Está aquí option, listo, de PHP echo docente, le hacemos uso. En este caso, en usuarios, el nombre está contenido por nombre y apellido. Entonces vamos a realizar una concatenación aquí, nombre, y aquí concatenamos con esto y punto, y aquí agregamos docente apellido. Veamos cómo queda esto aquí.
Miguel Ángel Cárdenas, efectivamente está funcionando correctamente. Entonces ese mismo valor que estamos mostrando en la opción debemos guardarlo aquí en el value de la opción. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos un array de docentes, hicimos el llamado al método get docentes de nuestro modelo, que sería ese método que tenemos aquí definido, que únicamente les va a listar a los docentes, a las personas que tengan un perfil de docente. Posteriormente verificamos que efectivamente traigamos datos de la base de datos. Si tenemos datos, efectivamente realizamos el recorrido por medio del for each y mostramos la información de cada uno de estos, realizando la concatenación entre nombre y apellido, dado que en nuestra base de datos los tenemos separados. Y listo. Entonces aquí ya tenemos de forma dinámica las materias y los docentes. Ahora vamos a pasar a registrar toda esta información dentro de nuestro controlador. Si revisamos nuestro archivo de add.php, encontramos que estamos enviando la información por post, y el lugar donde vamos a enviar la información es al controlador de add.php. Entonces estamos enviando el nombre, el apellido, el documento, el correo, la materia, el docente, qué pena aquí, docente y el promedio, y listo. Te pasemos a este add.php. Entonces aquí vamos a realizar un proceso muy similar a como hicimos con el inicio de sesión. Primero abrimos etiquetas de PHP. Requiere 11. Listo. Entonces aquí ya hacemos llamado a nuestro modelo de estudiantes. Nos salimos de controladores, entramos a modelo y entramos a estudiantes.php. Listo. Ahora validamos que efectivamente se realice una petición post. Recordemos, en caso de que se realice una petición post, ya realizamos todo el proceso que tenemos planeado en nuestro controlador. En caso de que no exista una petición post, vamos a realizar una redirección, location, y vamos a enviar a las personas para el inicio de sesión, que se encuentra en toda la raíz de nuestro proyecto index.php. Entonces aquí vamos a crear primero el objeto que estamos recibiendo, que es modelo estudiantes igual a new estudiantes. Listo. Ya con eso podemos acceder al método de, tenemos este momento, al método de add.php, que recibe nombre, apellido, documento, correo, materia, docente, promedio y la fecha. Listo. Entonces veamos aquí. Te recibimos el nombre igual a post. Especificamos el nombre del campo, apellido igual a post. Siguiente documento igual a post. Sigue correo igual a post. Sigue materia igual a post. Sigue docente igual a post. Y finalmente el promedio igual a post. Ahora si especificamos tal cual los campos como se encuentran en el formulario: nombre, apellido, documento y correo. Entonces tenemos nombre, recibimos una variable nombre, apellido, documento de documento, correo, materia, docente y promedio. Un momento, promedio, listo. Aquí en nuestro add.php ya tenemos toda esta información recibida de nuestro formulario, pero hace falta la fecha. La fecha la vamos a obtener de una forma muy sencilla. Dentro de las opciones que tiene PHP implementadas ya, tiene una opción que es la clase y las funciones con fechas, que la podemos hacer uso de la siguiente forma. Dentro de la raíz de nuestro proyecto voy a crear un archivo para explicarle mucho mejor esto. Te creamos un archivo que llame fechas.php para hacer una prueba simplemente. Eso va a ser temporal. Creamos esto y esto. Te vayamos a la raíz de nuestro proyecto, al index.php, no, fechas.php dentro de la raíz. Estamos en el archivo. Entonces, si yo realizo el siguiente proceso, date, y date recibe un formato de fecha.
mes, día. Entonces, aquí estoy accediendo a un constructor de la clase fecha que recibe esos parámetros, que es un formato de fecha que yo quiero mostrar por pantalla. Entonces, si yo realizo este proceso, él va a mostrar el formato de esta fecha, que es el 2019 1102. La fecha es incorrecta, pero es por el horario que tiene el servidor en ese momento. Pero aquí ya nos muestra la fecha en el formato que necesitamos dentro de nuestra base de datos. Veamos, es que es el mismo formato que tenemos definido en la base de datos. Entonces, a la forma en la que yo puedo generar una fecha. Entonces, yo puedo almacenar esta fecha en una variable. Fecha va a ser igual a date. De esta forma, con esa simple línea de código, yo ya puedo generar una fecha automáticamente sin necesidad de especificarla como lo hacemos aquí en el momento de yo insertar un dato. Aquí, sino que la realizamos automáticamente. Si vamos a la documentación de PHP, aquí tenemos implementada la clase con todos sus respectivos formatos. Entonces, por ejemplo, aquí ya hay varios formatos de fecha. Por ejemplo, Z es el día del año que comienza por 0. Entonces, vamos a ver cómo funciona este. Para algunos ejemplos, Z es minúscula o en mayúscula. Es minúscula. Entonces, él me muestra lo siguiente. Momento, eco. Estamos en el día 305 del año. Otro formato de fecha, por ejemplo, ¿cuál otro? Hay uno muy interesante que son los de las horas. Vamos a ver si lo encuentro, que no lo veo en el momento. Por ejemplo, D en minúscula es el día del mes en 2 dígitos con ceros iniciales. D mayúscula representa representación textual del día en letras. Veamos cómo funciona D mayúscula. D mayúscula. D mayúscula ya nos muestra que es sábado, Saturday. Veamos con los otros métodos. S es sufijo en inglés para el día del mes de 2 caracteres. N representa el día de la semana de 1 a 7. W representa la semana. Veamos, W mayúscula es la semana 44 del año. F representa textualmente el mes. Veamos, F representa textual del mes. Listo, veamos cómo funciona M. Estamos en noviembre. Y listo, así sucesivamente con la serie de opciones que tiene PHP dentro de la clase date. Podemos dar muchos formatos a fechas. Por ejemplo, si necesitáramos en este caso, digamos, el año, el mes y el día junto con la hora, o si necesitamos saber únicamente el día y el mes, o necesitamos saber el año, lo hacemos de esta forma. Si quieren, darle una revisadita a date y todos los formatos que tienen incluidos. Incluso hay una clase que llama de date format, entonces pueden hacer mucho uso de este cuando tengan que enfrentarse a formatos de fecha, cuando estén implementando los proyectos en PHP. Pues darle una revisadita a date y en especial a toda la documentación que se encuentra, porque esas son todas las funciones que están dentro de PHP ya implementadas y que pueden hacer uso de ellas. Entonces continuemos. Entonces ya podemos borrar esto. Entonces, sí, eliminar. Entonces aquí ya hacemos el proceso que estamos realizando. Fecha. Vamos a darle fecha y traemos la fecha actual en el formato año, mes, día. Y veamos. Ya tenemos nombre, apellido, documento, correo, materia, docente, promedio y la fecha. Veamos que efectivamente sean esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Ahora con el modelo de usuarios, de estudiantes, perdón, ya podemos acceder al método agregar. Y ese método agregar recibe el nombre, recibe el apellido, recibe el documento, recibe el correo, recibe la materia, recibe el docente, recibe el promedio, recibe la fecha. Esos son todos los datos que recibe nuestro método. Entonces revisemos este. Este recibe la información, realiza la sentencia preparada con los datos que hemos pasado por los parámetros, realiza el seteo de los datos y ejecuta y nos va a arrojar. Entonces vamos a realizar el proceso. Si nos lleva al index.php de estudiantes, el proceso estará perfecto. Si nos devuelve a .php, es que tenemos algún error. Ahora vayamos al formulario F5. Vamos a registrar un nuevo estudiante. Entonces pongámosle Carlos Mario Palacio Valencia. Documento cualquier número. Correo va a ser carlos@gmail.com.
La materia será inglés o física, matemáticas, física. El docente será Miguel Ángel Cárdenas Córdoba. El promedio de él es 100. Registramos al estudiante. Entonces efectivamente hemos registrado a Carlos Mario de forma correcta y tenemos listada nuestra información como lo realizamos dentro del controlador. Si revisamos nuestra base de datos, efectivamente tendremos ya el registro de Carlos Mario. Entonces ya tenemos la implementación de agregar funcionando dentro de estudiantes.php. Vieron que es muy sencillo la forma en la que opera el modelo vista controlador. Un momento, me fijo que sí está grabando, ¿sí? Es muy fácil la forma en la que opera, porque a partir de un formulario enviamos los datos a un controlador y ese controlador se comunica con un modelo y realiza el proceso. Entonces, una forma muy dinámica y ordenada de estructurar nuestros proyectos, porque tenemos toda la estructura separada por carpetas y módulos, lo cual permite interactuar muy fácil entre cada uno de nuestros módulos y dentro de nuestros archivos, implementando cada una de las funcionalidades. Ahora vamos a pasar con la opción de editar.php, que aquí ya empezaremos a ver unos conceptos más curiosos.